Así que vamos a ver esta lección. Mi nombre es Eudin Matos, con cada uno de ustedes. Motivados por la esperanza es la lección de esta semana. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Conforme se desarrollaban los acontecimientos proféticos, diversas personas en todo el mundo comenzaron a investigar y a predicar acerca de la inminente segunda venida de Jesús. Entre ellos estaba Johann Albert Spenger en 1687-1752 en Alemania, Manuel Lacunza en Chile, Guillermo Miller en Norteamérica, José Wolf, que llevó el mensaje a África, a Egipto, a Bizna, Asia, Palestina, Siria, Persia, Uzbekistán y la India. Ellos y otros habían escrito con anterioridad, llegaron a la misma conclusión: Jesús regresaría a mediados del siglo XIX. Segunda venida, la esperanza bienaventurada. ¿Cómo vendrá Jesús? Guillermo Miller. ¿Cómo interpretar la Biblia? El tiempo profético. La profecía de los 2300 días. La segunda venida. La esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Tito 2:13. Desde que Jesús prometió volver, Juan 14:1-3. Esta ha sido la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy. Esta esperanza se refleja tanto en el credo de la Iglesia Católica Romana como en el de la Iglesia Ortodoxa. También lo enseña la Iglesia Anglicana, y así lo enseñaron Lutero, Calvino y los demás reformadores. ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado? Señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Supone el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Concluye la lucha y los conflictos y las guerras. Abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. ¿Cómo vendrá Jesús? Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:7. Mateo 24:27. Durante el siglo XIX, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida, enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz, o que habría un periodo de 1000 años de paz entre la segunda venida. Sin embargo, los reformadores enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida y que ésta sería literal. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Visible, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, Mateo 24:27. Será también audible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. También será gloriosa. Los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y ascenderemos con el Señor. Guillermo Miller. ¿Cómo interpretar la Biblia? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías
28:10. Basado en la palabra de Isaías, Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. Comenzando desde Génesis, estudió cada pasaje bíblico. Si su sentido no estaba claro, buscaba la solución en algún otro pasaje bíblico. De esta forma, el Espíritu Santo le fue iluminando hasta que la Biblia fue abriéndose claramente ante él. Al llegar a los pasajes proféticos, descubrió que el mismo principio podía aplicarse también allí. Las bestias representan reinos, Daniel 7, 17 al 23. Los vientos representan destrucción, Jeremías 49, 36. El agua representa muchedumbre, Apocalipsis 17, 15. Las mujeres representan iglesias, Ezequías 23:4 y 2 de Corintios 11:2. Los días son años literales, Números 14:13 y Ezequiel 4:6. Al aplicar estos principios, Miller quedó sorprendido por sus descubrimientos. El tiempo profético. Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Daniel 8:14. Teniendo en cuenta que el tiempo de Miller se pensaba que la tierra era el santuario, dedujo que la profecía sobre la purificación indicaba el momento de la segunda venida de Jesús. Observó que Gabriel había explicado a Daniel todos los detalles de la visión: el carnero, Media y Persia; el macho cabrío, Grecia; el cuerno quebrado, Alejandro y sus sucesores; el cuerno pequeño, Roma en sus fases políticas y religiosas. Sin embargo, los 2300 días quedaron sin explicar. Años más tarde, Gabriel fue enviado de nuevo para explicarle ese punto a Daniel. Le explicó que existía un periodo determinado o cortado y que comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si Miller encontraba esta orden, encontraría el comienzo de los 2300 días o años. La profecía de los 2300 días. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conocen, y la enseñarás. Esdras 7:25. El séptimo año de Artajerjes, rey de Persia, se emitió una orden para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la restauración de la ciudad. Tal como indica la profecía de los 70 semanas, Jerusalén tardó 49 años en ser reconstruida completamente y pasaron 434 años más hasta la llegada del Mesías. Este cómputo sitúa al bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo y el final de las 70 semanas en el año 40 después de Cristo. Encajando las piezas del calendario profético, Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesús ocurriría en algún momento del año de 1843. Tras descubrir que no se había tenido en cuenta que en la historia no existe el año cero, se determinó que Jesús vendría en el 1844. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel 9:24. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Según la orden para reedificar
dada por Artajerjes en el año 457 a.C., marca el inicio de la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 días. Desde aquí vamos a iniciando las 70 semanas o 490 años que estarían determinados para el pueblo de Israel. 7 semanas o 48 años sería la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas o 434 años. Y dentro de estas 62 semanas se le agrega una semana más y 3 años y medio, iniciando esta semana en el 27, año 27 después de Cristo, Jesús es ungido. En el año 31 después de Cristo, Jesús es crucificado. Y al final de estas 49 semanas es apedreado Esteban en el año 34 después de Cristo. El Evangelio es enviado a los gentiles a partir de 1810 años y concluye este periodo de tiempo con la purificación del santuario en el año 1844, que para nuestros padres reformadores creían que era la purificación de la tierra, lo que se produjo un gran chasco en la iglesia, pero esto resultó en el nacimiento del movimiento profético que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice Elena Harmon de White en El Conflicto de los Siglos, página 301, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que le revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte. Le es dada una valiosa esperanza, inspiradora de alegría, con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. Deberíamos vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia en esta tierra. Si supiéramos que Cristo viene mañana, no diríamos hoy todas las palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que pudiéramos. Elena Hammond de White, en Lugares Celestiales, 14 de diciembre. Hasta aquí el estudio de la lección. Que el Señor les bendiga y que pueda proveer bendición y salvación a todo aquel que escuche y ponga por obra la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por el estudio de esta semana, el estudio del repaso de esta semana. Bendice, Señor, a los oidores y hacedores de tu palabra. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a vivir un así dice Jehová y a poner delante de nosotros la bendita esperanza de la segunda venida, para que podamos, Señor, vivir con fe en medio de un mundo que perece, Señor, tener esperanza en que te veremos por segunda vez venir en gloria y llevarnos, Señor, contigo a las mansiones celestiales. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el estudio de la lección. Dios les bendiga.